No, porque quiero que escuchemos, optimicemos el tiempo y escuchemos a la actual ministra de Economía y también al gobernador Oscar Herrera Watt. Básicamente decía algo que me parece que es interesante para calmar a muchas de las personas que por ahí están sujetas a la información, ¿no? Sujetas a la información de la volatilidad del precio del dólar, de los precios que se remarcan y demás. Bueno, en momentos como estos, lo que sugieren muchos de los economistas y muchas de las personas que por ahí ya han afrontado corridas cambiarias y han afrontado desequilibrios en la cartera económica en otras situaciones, en otros gobiernos, recomiendan básicamente que todo se acomode y esperar. Sobre todo aquellos que están pensando en que tienen deudas en dólares o que tienen la necesidad de comprar dólares todos los meses, es esperar un poco, porque la situación tiene una tendencia, y esto es por lo general, tiene una tendencia a mejorar la economía. Después de una turbulencia, esto se aquieta y bueno, en muchos casos para confirmar el alza de precios, en otros casos para retrotraer nunca, eso sí que nunca, pero sí a equilibrar un poco las situaciones de mucha incertidumbre, ¿no? Se equilibra. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que dijo la actual ministra de Economía, Silvina Batakis, que básicamente confirmó el rumbo planteado por el presidente Alberto Fernández, quien le habría pedido a Silvina Batakis que siga en esa línea con el aval o con el ok de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, cuando se habla mucho del equilibrio fiscal, lo que se está diciendo es no hay que gastar más de la deuda. El equilibrio fiscal es el antónimo de el déficit fiscal, es gastar más de lo que te entra, ¿no? Habló de la generación de dólares, habló del cuidado de las exportaciones, y todo esto fueron respuestas a especulaciones que venían de parte de la dirigencia de la oposición, economistas que avisoraban un panorama oscuro tanto para las exportaciones como y hablaban de un déficit fiscal, que Argentina se iba a empezar a endeudar nuevamente, que no podía cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, nada de eso sucedió, por lo menos en lo que ha expresado en sus primeras exposiciones la titular de la cartera económica de nuestro país. ¿Esto significa que va a mejorar nuestra economía doméstica? Seguramente no, en el corto plazo no, pero sí estamos viendo una persona que tomó una actitud. Yo lo pude ver ayer en la entrevista de 25 minutos, creo que era la entrevista con el Gato Silvestre en C5N, está en YouTube, búsquenla porque es su carta de presentación para los próximos... para lo que va a ser o las políticas que plantea Silvina Batakis. Me pareció muy interesante la firmeza con la que dice las cosas. Me pareció muy tiene otro anclaje su discurso, en materia discursiva tiene otro anclaje, y creo yo que esto cae bien, da seguridad a quienes están muy pendientes de las palabras, de lo que diga o lo que deje de decir la ministra de Economía. Ahora, hay un tema que lo vamos a ver en un ratito, pero hay un tema que me parece muy importante, que es la inflación. Una respuesta que no hay. ¿Cómo parar la inflación? Habló de que el control de precios es una de las herramientas que hay, pero que no es todo. Habló de un equilibrio fiscal y generar confianza para que todas las otras variables a las empresas le den seguridad como para no poder aumentar o para no aumentar los precios, que es algo que realmente nos preocupa, ¿no? Esta situación que comentamos hace un rato, ir a un local a comprarte un aire acondicionado y que en una hora no te quieran tomar el pago porque aumentó en el lapso de que fuiste a comprar, que hiciste la fila para ir a pagar, es realmente desconcertante. Bueno, eso es lo que entiendo yo que tendría que haberse hecho inclusive el domingo. Bueno, le erraron por un día. De todos modos, insisto con esto, me parece que la tranquilidad es algo a lo que está llamando con varios gestos políticos y técnicos, pero sobre todo políticos, a diferencia de Guzmán, Silvina Batakis, aunque tendrá un desafío enorme, que será en este caso
controlar la inflación, que es lo que le piden muchos de los argentinos. Bueno, hasta acá, y me quiero quedar, porque creo que lo tengo señalado, voy a pasar acá a que escuchemos a las declaraciones. Ayer asumió y dio declaraciones en la prensa, pero esto sucedió más tarde con algo más de, me parece a mí, con el desarrollo de todo lo que fue un día de locos para la economía argentina. Ayer habló Silvina Batakis, creo que era el minuto 12, que se le preguntó por el tema de la inflación, y vamos a escucharlo. A ver si tengo por acá. Tuki. Muchísimo en algún tema en particular, honestamente. Acá hay un tema fundamental, digo, que me imagino que ustedes muchas veces lo hablábamos cuando venía a este programa, que también lo afrontó en su momento, que es el tema de la inflación. Sí. Y acá, digo, este es el gran desafío que tiene el gobierno. La gran pregunta, ¿no? Gato. Sí, la verdad que la inflación es algo que va carcomiendo la vida de los argentinos, y lo que yo te decía antes, ¿no? Es el gran problema que no nos permite planificar a los argentinos. Así como la inflación no permite que uno en su vida personal pueda planificar cuándo irse de vacaciones, cuándo cambiar el auto, cuándo tomar una decisión de vida, un casamiento, lo que fuese. Tampoco le permite planificar a las empresas y tampoco le permite planificar al Estado. Y eso genera muchísima pérdida de recursos, ¿no? De recursos humanos, de recursos monetarios, porque hay muchas personas que están pensando en ver cuál va a ser la inflación. Lamentablemente, lo que yo decía, se triplicó la inflación en el mundo. Argentina no está exenta de eso. Nosotros tenemos nuestras causas propias. El presidente lo decía ayer o antes de ayer en una entrevista. Tenemos una inflación sostenida desde hace unos 20 años aproximadamente. La gestión anterior termina con un 54% de inflación. Ahora está más alta que eso. Pero lo que digo es, ya ese piso de inflación que queda hace que sea mucho más difícil manejarlo, pero esa batalla tenemos que darla por el bien de la gente. Y en esto, ¿y cómo? ¿usted qué instrumentos imagina, piensa? Sobre todo, hay un tema esencial hoy que es el tema de los precios de los alimentos. ¿Usted está de acuerdo con el tema precios cuidados? ¿Cree que hay que ampliarlo, que hay que ir hacia otro tipo de acuerdos con empresarios? Mira, los acuerdos con los empresarios son súper importantes, pero también enmarcado en esto, ¿no? En tratar de que ellos puedan empezar a poder planificar su cadena productiva, ¿sí? ¿Vieron? Esto es lo interesante, que a mí me parece que antes de apuntar, señalar al empresariado, lo que dice, hay que acompañar al empresariado, que era mucho de lo que no se esperaba que diga, ¿no? Si leíamos los diarios, los medios por ahí más opositores al gobierno, sobre todo a Cristina Fernández de Kirchner, hablaban de una especie de tremendismo, ¿no? Las personas que vienen de Cristina Kirchner hacían hablar a la gente del campo y todos expectantes, ¿no? Con una incertidumbre. Escuchen lo que dice. O sea, ni Guzmán se animó a tanto. No solamente es un acuerdo de precios lo que necesitamos, sino que ellos planifiquen cuánta va a ser la oferta, cuál va a ser la demanda de dólares que necesitan, ya sea por las importaciones, por los bienes de capital, por las remesas, etcétera, etcétera. Así que el diálogo con los empresarios va a ser permanente. Mi idea ya es arrancar esto, por supuesto, mañana. Y como todos los argentinos lo decimos, y esto lo hemos hablado muchas veces, no es novedad, Argentina tiene muchas causas para empezar a atacar la inflación. El tema de algún programa que tenga que ver específicamente con los precios en las góndolas es algo que, por supuesto, puede mejorar y hay que hacerlo, pero no es el único instrumento, ¿no? Nosotros necesitamos una economía en donde el Estado sea solvente. Yo creo que eso es fundamental. Necesitamos un programa económico que nos permita ponernos en un sendero de equilibrio fiscal. Eso para usted es importante, el tema del equilibrio fiscal, ¿no? Sí, para mí eso es muy importante, y esto no quiere decir que los estados estén para tener ganancias o superávit. Con todas las necesidades que tiene la gente, la verdad que el Estado no tiene por qué acumular superávits. Pero es espectacular esto que dice, ¿no? Es espectacular lo que dice. Acá es cuando aparecen los aplausos. El Estado en estas circunstancias no está como para demostrar al mundo que tiene superávit fiscal, es decir, que le sobra guita, que acumula riqueza, ¿no? Sino que está para volcar esa riqueza en las sociedades más afectadas, digamos, o a la parte de la sociedad más afectada. Esto en síntesis, creo yo, desde mi humilde opinión, después la entrevista es un poco más extensa, obviamente, pero es lo que nos afecta. Esto es lo que nos afecta en parte.